Muy bien, buenos días muchachos. Vamos a continuar. Estamos con la unidad 5. O sea, ya estamos en lo último. Esta unidad nos habla básicamente de la gestión de los residuos sólidos. Y como ya deberían de haber avanzado ustedes con la lectura sobre la misma gestión de residuos sólidos, ahí estaban en la semana anterior. Hay una serie de lecturas que se encuentran, si ustedes van al módulo, la semana 15. Incluso tienen las diapositivas que vamos a observar el día de hoy, que ellos, o que las observaron la semana pasada, quiero suponer, y una serie de lecturas sobre los residuos, la información de cómo está en México, Programa Nacional de Residuos, la norma 083 y también incluso todas las leyes que tenían que ver con suelos. Había un documento Word que les da el listado, así en general. O sea, desde la Ley General de Prevención de Residuos Sólidos, reglamento de esa ley, las normas básicas, que es la 083 y 098 de Semarnat, pero pues hay una serie de las normas mexicanas, las NMX, que son las de AA, que es de aspecto ambiental o de problemática ambiental, y pues está desde la 015, 16, 18, 19, entre otras, ¿no? Muy importantes ahí está la 052 también, pero esa es norma oficial mexicana, así como la 083, la 052 es muy importante porque esa tiene interés para los residuos peligrosos. Entonces, hay una clasificación especial que tiene que ver con el manejo de residuos peligrosos. Entonces, sí hay residuos de clasificación especial, o sea, para efectos prácticos, pues los residuos peligrosos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver una serie de diapositivas, son muy cortitas. La verdad, muchachos, yo pues no me preocupé mucho en el caso de que con esto de la incapacidad, de la problemática que pudiera generar, porque resulta que esta, a mi punto de vista, es la unidad más sencilla. Es la unidad que nos permite, incluso nos permite un poquito más de tiempo o mayor flexibilidad. Ya como ustedes vienen trabajando con la lectura de la semana pasada y lo que van a leer igual durante esta semana, porque como está abierto para una entrega de un ensayo, pues yo quiero suponer que son 2 semanas de lectura y un poquitito de escritura, porque esa escritura, el ensayo lo dice muy preciso, ¿no? El tipo de ensayo con la puntuación está muy preciso en las instrucciones, cómo deben de ponerle atención. Entonces, no es un ensayo largo, pero sí requiere la lectura, no es algo que voy a copiar y pegar, no se puede. Y pues con ello, nada más van a tener un trabajo que es de hoy para el día lunes, o sea, ustedes tienen que trabajar a la par, pero para el día lunes, eso es individual nada más. Lo otro lo están haciendo un ensayo en parejas, me parece. Qué padre. Esto de manera individual, bueno, lo vamos a hablar cerrando la clase, vemos, ya está abierto, ¿no? Es una situación de dibujo, pero lo tienen que entender a manera de reporte. Tendrán que comprender bien la disposición final y expresar eso, la disposición final, eso que te dice la norma 083, o sea, un relleno sanitario, lo van a dibujar, lo van a expresar y eso es lo que entrega. Prácticamente con eso cerramos el semestre y nos vemos nada más un poquito la próxima semana para resolución de dudas, digamos. Y sí, estamos prácticamente en el cierre del semestre. Aunque no lo creían, pero ya está cerrando. O sea, porque la semana próxima es la semana 17. Entonces, por eso es que les digo, en la semana 17 cerramos y ya evaluamos y bye bye. Porque la semana 18 se acabó. Muy bien, muchachos, volviendo acá. Tengo unas diapositivas que les estoy mostrando que es de gestión integral de residuos. Y como residuos, entiéndase lo siguiente, la parte de los residuos que
ya la parte final, o sea, aquí no nos vamos a enfocar a las emisiones a la atmósfera porque eso ya lo trabajamos en la unidad 3, ¿de acuerdo? Y tampoco nos vamos a enfocar a la descarga de líquidos en las aguas nacionales. O sea, eso ya lo trabajamos en la unidad 4, ¿verdad? Entonces, ahora sí, sí vamos a hablar de residuos líquidos y residuos sólidos, porque hay residuos líquidos de manejo especial, a los que me refería hace un ratito, que, como les digo, los habla sobre ese tipo de residuos la norma 052 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero más que nada, nuestro enfoque va a ser trabajado sobre la gestión de residuos sólidos urbanos. Obviamente vamos a hacer un enfoque con la parte industrial propiamente, o sea, porque mucho de este tipo de residuos también está generado en la industria. Entonces, vamos a entender, a ver, ¿por qué se hace esa clasificación de hablar de residuos de distinto manejo? ¿Y qué pasa pues con esa disposición final? Cuando nosotros estudiábamos el análisis de ciclo de vida de producto, allá hablamos y mencionamos sobre que tenemos pues materia prima y luego eso lo transportamos, transporte, y luego eso se va a algún sistema de producción y luego en ese ciclo veíamos que después se va a transporte de nuevo. Digamos que esto va hacia el consumidor, que generalmente, pues si hablamos de un producto en general, pues va hacia una tienda y de ahí la adquiere el consumidor. De aquí se va al uso o la utilización del mismo. Y luego hablamos de la disposición final, que es donde hablamos de la tumba. Y esto nos lleva dentro, para que esto sea un ciclo, aquí tenemos como que un loop, o sea, algo que nos pueda regresar, que es donde viene el reciclaje, que nos puede llevar de nuevo al ciclo, ¿verdad? Y luego tenemos la reutilización o lo que ahora le llamamos como valorización, y esto está en las últimas actualizaciones de las leyes para residuos sólidos, que hay que buscar esto, de la valorización de los residuos, ¿sí? Entonces, bueno, si recuerdan esto, entonces esto nos lleva a decir, a ver, en un análisis de ciclo de vida de producto, o sea, si me voy a la gestión de residuos, que así es lo que estoy viendo en este momento, pues es una parte muy importante, esta parte de la gestión que me incluya esta valorización y, por supuesto, la disposición final. Obviamente hay cosas que no tienen más, no tengo más que hacer con ellas más que depositarlas de por vida, por una eternidad. En algún momento, pues sabemos que esto se va a degradar, se va a deshacer, va a formar parte natural del medio ambiente. Miles o cientos de miles de años después habrá algún uso para ello, así como tenemos el petróleo en este momento, ¿correcto? Bueno, entonces, pero al punto de vista nuestro y en nuestras generaciones, pues estos son espacios donde, eh, por eso le llamamos disposición final, o sea, ahí quedarán, como les digo, de por vida. Aunque aquí ya es donde le llamamos la tumba en el ciclo de vida del producto, ¿correcto? Si hay alguna duda, pues obviamente ya saben, pregunten en el momento, por supuesto. Entonces, bueno, a ver, entiéndase por residuo sólido, aquí tenemos una definición del mismo, por todo aquel residuo que no es líquido, o sea, si no le llamaríamos o le llamamos residuo líquido, ¿ok? Residuo sólido es aquel que previene de distintas fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Pues puede ser de las casas, a eso le llamamos residenciales, puede ser que provenga de comercios, instituciones, centros médicos. Es importante especificar porque sí hay distinto tratamiento para los residuos, ¿ok? Industriales, entre otros, que pueden o no causar un peligro inmediato a las personas o ambientes expuestos.
Y para eso, entonces, tenemos esta tabla para decir, a ver, ¿qué tipo de residuos? Y entonces, entiéndase, muchachos, para los residuos que tenemos residuos sólidos no peligrosos y tenemos los peligrosos, aquellos de que, ojo, por supuesto, los peligrosos deberán de llevar un manejo especial, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos en la clasificación según sobre los residuos sólidos no peligrosos? Los no peligrosos tenemos plástico, madera, papel, vidrio, textiles, o sea, todo lo que sean de ropas e hilos, goma, metales, residuos de comida, que les llamamos también como los residuos orgánicos, ¿verdad? Residuos de jardinería, que obviamente también es orgánico, porque ¿qué hay de estos residuos? eh, Hojas, las partes de las ramas, los tallos, pues, ese tipo de residuos. Aquello que se usó en la jardinería para que sean pesticidas y eso, y que nos sobró algo en un recipiente, eso no entra en este tipo de residuos, ¿no? Algún recipiente que nos quedó de ahí, que se supone que está vacío, pero como contenía estos compuestos que son realmente o que se entienden como peligrosos, o sea, se les llama contenedores, pues, que son impregnados o que se encuentran aún impregnados, que requerirían un lavado especial, se les da un tratamiento de residuos peligrosos, ¿ok? Material de construcción, que ya pues, se desocupó, y incluso residuos electrónicos no son considerados como peligrosos. Sin embargo, cada uno de estos tiene, como ven ahí, su propia clasificación, porque la idea que nos lleva esta tabla es que entendamos que podemos separarlos y es donde van a venir una parte muy interesante aquí que se llama estaciones. Estación en singular o en plural, estación de transferencia de residuos sólidos. ¿Qué significa esto? Esto va antes de un relleno sanitario, o sea, que es donde se puede clasificar así por cada uno de estos distintos de los residuos sólidos y pues se lleva entonces a reuso o reciclaje de los mismos. Entonces, igual la estación de transferencia resulta ser un punto esencial, muy importante en la disposición final de los residuos, ¿sí? ¿Y qué más tenemos aquí en los residuos peligrosos? Tenemos baterías o pilas, tenemos, estoy viendo la hora, muchachos, porque estoy viendo que está entrando, y pues ya es como que tarde. Medicamentos caducos, químicos o compuestos químicos que tengan una clasificación tóxica, aceites de automóviles, residuos electrónicos, residuos de hospitales y mataderos. Y aquí ustedes van a ver, los residuos electrónicos me aparecen en las dos clasificaciones, tanto acá como en este lado. ¿Por qué resultan ser no peligrosos y a su vez peligrosos? Bueno, esta es parte de la separación de los residuos, ¿sí? Habrá elementos de residuos electrónicos que pudieran presentar algún riesgo. Entonces, por eso es tan importante una estación de transferencia de residuos para separarlos realmente. Y de hecho, es mejor clasificarlos acá para que directamente vayan a un centro de recolección de esos residuos que son distintos. Y estos centros se encargan de separar ya los componentes en específico. Y por eso funcionan, porque se valorizan esos residuos, o sea, tienen por supuesto un valor. Para nosotros como usuarios en casa ya no nos sirven, pero para estos lugares donde sí pueden dedicarse a separar por componentes, bueno, para ellos sí tiene valor. ¿Ok? Bueno, dentro de esta clasificación de residuos sólidos encontramos estos dos muy importantes. Apréndanselos. Unos son los
residuos sólidos urbanos los podemos abreviar como RSU, así lo van a encontrar en las normas esta abreviación, y los otros son los residuos de manejo especial, ¿sí? Los residuos sólidos urbanos son aquellos que se generan en las casas que resultan de la eliminación de materiales de las actividades domésticas, ¿sí? De los productos que se consumen, o sea, los envases, las botellas, pues, los empaques o embalajes, o sea, todo el cartón, el tape que venía con los que cubría los cartones, etcétera, ¿sí? O aquellos, pues, que también se generan por los establecimientos de vía pública, nos dice aquí, o sea, los comercios, ¿verdad? Que nos generan residuos similares, ¿sí? También aquellos de las actividades de limpieza de las vías de acceso público, o sea, de las calles, siempre que no sean considerados por la Ley General de Residuos de Gestión de Residuos Sólidos, ¿sí? Y en el caso de los de manejo especial, abreviados como RME, aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o residuos sólidos urbanos o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Habrá que darles un tratamiento especial, o sea, que no están dentro de esa tabla que ya vimos o estudiamos anteriormente. Y la clasificación que nos hacen las estaciones de transferencia es, bueno, separamos los residuos, la valorización de ellos que ya les platicaba, y aquello que ya han escuchado ustedes antes, pero de alguna forma no lo tenemos en práctica en nuestra región y pues sí urge, ¿verdad? Estaciones de transferencia y valorización de residuos. En todos nuestros pueblos existen, sí, lugares que les llaman recicladoras, y lo digo entre comillas, porque no son realmente recicladoras, son una especie, entre comillas, son una especie de estación de transferencia, o sea, ellos reciben y separan residuos plásticos, de aluminio, de fierro, pero hasta ahí, o sea, ellos no tienen los procesos de operación de reciclaje, o sea, no tienen una planta de reciclaje de plásticos, de vidrios, o sea, no hay hornos para el vidrio, no tienen hornos para el fierro, a eso me refiero con reciclar. Reciclar es en el procesamiento, estamos, lo que estamos viendo, por eso les digo, o sea, les dicen recicladoras, pero lo que hacen es separadoras de residuos, eso es lo que son nada más. Y deben ser temporales, porque no deben estar ahí de por vida esos residuos, sino, a ver, llevarse a donde tienen que reutilizarse o reciclar. ¿Ok? Aquí este es el mayor problema que tenemos en el medio ambiente y en nuestra región, en especial y en todo México, en las regiones rurales tenemos este problema, que la mayoría de los residuos terminan en vertederos o son quemados al aire libre. Todos hemos visto este problema, ¿cierto? Estos son focos de infección y enfermedades, así como ya vimos esto anteriormente, es contaminación al medio ambiente directa. Esto puede tener repercusiones serias en la salud de las personas que tienen contacto directo o indirecto con el suelo, el agua. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos esto? Tienen problemas estos vertederos, pues no hubo un tratamiento con el suelo, entonces esto se filtra y eventualmente contaminan a el manto acuífero, ¿correcto? Y si esto se quema, pues esto contamina el aire, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, continuamos. Entonces, a ver, en general, el proceso de recolección y llevado a la disposición final, porque son dos cosas, ¿no? Una situación es la recolección y la parte final, que es ya la disposición. Disposición final se refiere a, ya, ¿dónde quedó ese residuo?
¿ok? Entonces, el proceso en general, ahorita les voy a presentar mejor de una manera más amplia, pero bueno, vemos primero la parte general, la generación de residuos, o sea, dónde se produjo el residuo. Aquí les pusimos en el diagrama, está muy padre la identificación, ustedes ven a ver los botes de basura, bolsas, etcétera. Luego puede existir recolección mixta o separada, o sea, que puede ser que aquí tenga ya una clasificación diferente de los residuos, ¿sí? Se transporta esto, pasa el camioncito y lo que debería existir en todos lados, en todas las comunidades, todas las poblaciones alrededor del mundo, porque recuerden que es un solo planeta, es tener las estaciones de transferencia y ya que tú ya pasaste por ahí, que ya quitaste todo lo que sí tiene este valor, pues ahora sí, la disposición final que esta es a rellenos sanitarios. No vertederos, ¿sí? Porque ya vimos, el primer problema con los vertederos es la filtración a los mantos acuíferos. No queremos esto. Y bueno, el otro problema muy, muy importante con los vertederos es que se queman y nos contaminan el aire, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Ah, muy bien, qué bueno que se está entendiendo súper bien. Insisto, a mi parecer, esta unidad es la más sencilla porque sí, es fácil de entender, pero sí requiere algo de disposición de ustedes, ¿no? Algo de lectura también. Entonces, como les decía, a ver, les voy a presentar un diagrama más detallado, que aquí está el ciclo de los residuos sólidos en esta figura. Ahí está la fuente, esa fuente viene, wow, esta persona sí se llevó hasta media hora para entrar, no quería entrar, en fin. Del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, aquí nos presenta la forma, ¿no? En cómo debería estar los residuos. Entonces lo presentan como el ciclo de los residuos sólidos. Y vean ustedes, o sea, realmente es, digamos, iniciamos por aquí, procesos de producción, o sea, donde se generan, ¿sí? Los residuos. Entonces ahí está, cualquiera que sea el proceso por el que pasa, ya sea la utilización o lo que nos lleve a la generación, ¿sí? De los residuos. Entonces, bueno, si iniciamos ahí, tenemos los residuos generados y tenemos de a dos, muy importantes. Una, almacenarlos, que es lo de que, a ver, ya los pongo en los botes de basura. Si tengo en la industria, entonces puedo tener almacenes temporales de residuos, ¿sí? Y la parte muy importante aquí es esta, la segregación inicial, o sea, los voy separando, ¿sí? En la parte industrial es importantísimo que logren hacer esa segregación, esa separación de los residuos, ¿sí? Sería, me parece que incluso está dentro de la ley, pues es esencial que todos tengamos esa separación, pero bueno, aquí tienen muy bien visto en la ley. A ver, en casas habitación, sobre todo en las áreas rurales, pues esto se va directo al almacenamiento y esto pasa a la colecta, ¿no? Ahora, si aquí no hubo segregación, la idea es que a través de la colecta, o sea, de la recolección, estamos en esa parte. ¿Cómo es la recolección de residuos? Esto ya pertenece a las ciudades, a los pueblos y normalmente hay horarios, pasan camiones y eh, toman los residuos de las casas y también de comercios e industrias. Todo lo que esté clasificado como no peligroso, ¿verdad? Incluso si es peligroso, entonces también es una recolección similar, nada más que normalmente eso es a través de organizaciones especializadas, no debe ser de residuos sólidos urbanos nada más. Y los de manejo especial, por supuesto, esas organizaciones, esas empresas se encargan de la recolección de ese tipo de residuos. Si esta recolección no tuvo una clasificación anterior, entonces lo ideal es que exista esta ruta. Estoy marcando en este momento.
que es la colecta con separación simultánea, ¿sí? O sea, lo que nos lleve, sí, que puedan ser los residuos juntos, pero en ese momento, o sea, que los camiones de basura tengan espacios donde está la clasificación. Entonces, de esa forma, las personas se entregan clasificadas y los del camión pueden tener ya su separación. Porque de nada sirve que la separación inicial que hago aquí, tanto en casas, habitación, como en zonas comerciales y demás, tengan separados si va a haber un camión de basura donde es todo revuelto. Entonces, de nada sirve el esfuerzo que se hace previo, ¿verdad? Entonces, aquí deben de existir más que nada este tipo de colecta, separación simultánea y se realiza el transporte. Ahora, ¿el transporte a dónde nos lleva? Este transporte nos debe de llevar realmente por esta ruta que estoy trazando aquí, que es como traigo diferentes residuos, me los llevo a la estación de transferencia. Esta transferencia se da en lo que ya mencioné antes, una estación de transferencia, así se llaman, muchachos. Que no existan en nuestros municipios no tiene, ya sabemos que estamos infringiendo leyes, pues, pero lo correcto es esto, pasar por estaciones de transferencia y de aquí, después de la separación, entonces nos llevamos a lo que es una parte que puede ser tratamiento, o sea, dentro de las mismas estaciones de transferencia pueden existir aquellas que sí tengan un espacio para tratamiento de los mismos. Miren, por ejemplo, para los residuos orgánicos puede ser que tengan, dentro de la estación de transferencia sería muy común que se tenga un área para el composteo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se puede referir a esto y también se puede referir a un tratamiento dentro de las estaciones de transferencia. Ahí están, hay molinos. ¿Qué podemos meter a los molinos? Vidrio, plástico, papel, todo. Entonces se puede dar un, digamos, un pretratamiento en esas estaciones de transferencia para que se pueda enviar a los lugares de reciclaje, por ejemplo. Y sí, aquí ya nos permite hacer ese tratamiento, pues voy a agarrar otro color, un azul. Ese tratamiento nos lleva aquí, hay una ruta especial, si ustedes la siguen aquí, esa ruta, ya no fuimos medio chuecos, pero la idea es que sigan esta ruta que nos lleva al acondicionamiento de todo lo que pueda ser reciclable y nos lleva realmente a los procesos de nuevo, ¿sí? Por eso es que es cuando le podemos llamar a proceso ya bien, o sea, esta parte de reciclar. Y una vez que han sido separados aquí en la estación de transferencia, puede que lleve un nuevo transporte, ¿sí? Ya que separo todo, ahora sí me puedo llevar a los rellenos sanitarios, o sea, la disposición final, rellenos sanitarios. Y en el caso de residuos de manejo especial, habrá lugares, espacios como bodegas, pero muy diferentes. O sea, no es un edificio, pues, donde habrá que depositar los residuos especiales. Hay residuos tan especiales como los residuos, por ejemplo, de las plantas nucleares. Ellos tienen residuos que son residuos con muy poca radiación ya, pero son residuos radiactivos. Y esos residuos hay radioactivos, hay pocos lugares en el mundo, pero sí hay lugares, o sea, hay lugares especiales donde hay confinamiento para ellos. Se buscan lugares especiales donde no haya fallas tectónicas, donde esté alejado realmente de la población. Entonces, por lo general, zonas desérticas sirven para eso y se construyen muy blindados, les voy a decir, o sea, son áreas que se construyen muy blindados alrededor.
haz de cuenta que al revés de de una mina donde vas a sacar el suelo para darle un tratamiento, aquí sacas una parte del suelo para ahí meter. Vas a guardar en bóvedas, digamos, ese tipo de residuos. Porque hasta el momento la humanidad pues no tenemos un uso para esos residuos. Entonces, tenemos que darles un confinamiento muy especial con contenedores que sean de protección. En este caso, por ejemplo, son contenedores con alguna protección de plomo y luego otro material pues para evitar en el caso en el manejo y van y se dejan ahí. Pues como les digo, son residuos tan especiales que hasta el momento pues se cree que de por vida van a quedar ahí. Entonces son basureros, les digo. Pocos en el mundo, pero sí existen. Entonces, regresando acá con lo normal que tendríamos, entonces, la disposición final me llevó ya a los rellenos sanitarios y ahí quedaron los residuos. ¿Qué pasa aquí con los intermedios que pueden ir de nuevo a procesamiento? Dentro de la segregación que se hace en las casas o en comercios, puede haber existido ya un programa que nos lleve a condicionamientos, nos lleva de nuevo a los procesos productivos. O sea, de aquí puede haber intermedios que no necesariamente los tiene que hacer la ciudad, el municipio o otras empresas, sino nosotros mismos y los llevamos de allá reciclados, ¿sí? Esto significa lo mismo. Dale, ¿dudas, preguntas? Yo para mí creo que esto es clarísimo, pero pues bueno, ¿no? Eh, por eso hago la propia pregunta si ustedes tienen dudas. Y esto nos lleva, precisamente estamos hablando de gestión. Entonces, vamos a ver la gestión integral de residuos sólidos urbanos, o sea, ¿de qué trata? Si nos dice integral realmente es porque nos tenemos que involucrar todos los participantes. Vean ustedes esta gráfica, que es digamos, a manera de tipo ciclo también, donde todos, desde casas, habitación, como industrias, como quienes se dediquen al reciclaje, los que hacen la recolección, incluso la disposición final, pues tenemos que participar. A eso le llamamos gestión, o sea, administración de los residuos. Pero como les decía, o sea, no sirve de nada si la industria quiere hacer esta parte y el municipio no. No sirve de nada si las personas que habitan en esos municipios quieren hacerlo y el municipio no. Por eso es integral, lleva a todos. ¿Sí? Y les platiqué así como a grandes rasgos lo que es una estación de transferencia. Aquí tienen una definición, nos lo dice las propias normativas, son instalaciones intermedias. También se llaman de servicios en baja y los servicios de transporte a vertederos, infraestructuras de reciclado y tratamiento de residuos o servicio les llaman la parte en alta. O sea, ¿por qué en baja? A través de la recogida, que es la separación, y luego cuando ya se lleve a la siguiente, que es reciclaje o reutilización, pues es la parte de ya lleva los residuos en alta. Y normalmente pues utilizamos colores para diferenciar residuos. Esto está dentro de las mismas sugerencias que te hacen las normas. Pero como insisto, pues esto es lo que es un previo, es una parte que va previa al relleno sanitario. Y hemos dicho mucho esta palabra, ¿no? Relleno sanitario, y hemos hablado y creo que ya aclaré que no deben ser vertederos. Pero entonces, ¿qué es un relleno sanitario? ¿No viertes los residuos sólidos? Ah, no, sí. Aquí tienen una fotografía que escogimos. ¿Le ven ustedes? Aquí llega el camión de basura y simplemente descarga en una celda, o sea, un espacio ya destinado, tiene un manejo, ¿sí? De un relleno sanitario y todo este espacio donde está el camión, eventualmente todo esto se va a cubrir de basura, todo esto se va a cubrir de basura y sobre la basura lleva una capa de arena
se compacta todo esto con sistemas de maquinaria pesada, realmente para compactar. Y esto lleva una capa de basura y la capa de arena se compacta y es una serie de capas indefinidamente hasta que completas el volumen del relleno sanitario. O sea, tienes una capacidad. Después que terminas esa capacidad, tiene también la norma 083 de Semarnat que explica sobre esto, también te va a decir, bueno, al final de vida del relleno sanitario lo que tienes que hacer es cerrarlo. Entonces quitas las oficinas que utilizabas para administrarlo y generas, por lo general, lo que te permite la ley es hacer áreas verdes en superficie, o sea, lo que puedas tener como un tipo de parquecito, puedes tener árboles, pasto, espacios recreativos, más no construcción de edificios, no edificaciones, porque de alguna forma es un suelo inestable, entonces no puedes tener un edificio o casa sobre él, ¿verdad? Pero sí espacios recreativos. Entonces, al final de cuentas, es un espacio que construyes un hueco, lo rellenas y luego le das un uso al final recreativo. Qué padre, ¿no? ¿Cuánto tiempo o cuál es la temporalidad, cuál es la vida útil de un relleno sanitario? Pues eso depende de el volumen que pueda adquirir. Eh, Pueden ser 10 años, pueden ser 20 años, pueden ser 5 años. Hay proyectos fallidos donde se planea para 10 años con la capacidad que tiene tu población y como no hiciste bien la compactación, hiciste un reguero en la administración del relleno sanitario, te dura 5 años y si quieres, 1 año. Sí, tiene que hacerse bien, ¿no? La administración del relleno sanitario. Ustedes aquí están viendo esto, ¿verdad? Y allá al fondo se ve otro. ¿Qué creen que es eso? Acá se ve otro. Bueno, estas son chimeneas. Esto lo que hace es que los gases que se van generando en cada una de las capas tengan una salida. Entonces son salidas para los gases. Ustedes saben que la basura va a seguir en descomposición. Y luego, ¿qué pasa con los líquidos? En el fondo hay una serie de tuberías también que se lleva acá por las orillas de los rellenos sanitarios, se tienen los lagunas, pequeñas lagunas de oxidación, que lo que reciben son los lixiviados. O sea, todo lo que reaccionó en las capas ahí de basura que tienes, pues sí, percola, o sea, se filtra hacia la capa más baja. Y la capa más baja tiene un sistema de tuberías alrededor que saca tuberías, poner ahí una tubería, y saca estos líquidos. Y esos líquidos se colectan y se dejan al aire para que con el propio, las propias propiedades, valga la redundancia, los propios parámetros del ecosistema, de luz, los factores climáticos, pues en sí, permiten que esto se seque. Primero tengo yo líquidos aquí y al final con el tiempo se evapora una parte, o sea, lo que es la parte del agua termina evaporándose y esto se seca sin mayor problema. Bueno, claro, si estamos administrando bien, ¿no? El relleno sanitario. Y una parte esencial que ustedes están observando acá a la derecha es la construcción del relleno sanitario, porque en la fotografía de la izquierda es el funcionamiento. Aquí ya lo ven en función, pero nada más en una parte, porque es donde viene el camión recolector y ya vacía su basura, que no lo es todo, es una micro parte de lo que se tiene que hacer en la administración de un relleno. Aquí a la derecha, como les digo, se ve la construcción del relleno. Ustedes observan esto que ven aquí, debe de resultarles familiar. Es un hule negro, pero no es un hule negro cualquiera. A eso le llaman una geomembrana. Geomembrana.
O sea, van a ponerle una cubierta al suelo para evitar que se filtre. Pero además, fíjense, además, no es lo único. Antes de esa geomembrana, antes de ese hule negro, lo que pasa ahí es, primero haces el hoyo, alistas el hoyo con las dimensiones que tú necesitas, ¿de acuerdo? Pero después del hoyo se pone una capa principalmente de bentonita. La bentonita, ¿qué va a hacer ahí? Va a evitar, si en algún dado caso algo pasó con la geomembrana, lo que va a hacer es que selle, digamos, de una forma sella, una mezcla de arenas que principalmente lleva bentonita, como les digo, sella el suelo. Entonces es para asegurarnos de que no se nos filtren los lixiviados, ¿sí? La bentonita se usa para los represos, los represos que haces en los ranchos, porque si nomás haces el puro hueco, recibe agua, pero se te filtra. Entonces, el remedio es ese, ¿no? Tú echas esta piedra para que no se te filtre. Entonces, bueno, se prepara el subsuelo, pero lo aseguras con esa geomembrana y la distribuyes alrededor de todo el espacio de tu relleno sanitario. Y como ven aquí en el medio, están construyéndose, le digo yo, si la observo, aquí en el medio, se están poniendo los espacios donde quedan estas chimeneas. Pues, al final tú nada más ves esto acá arriba, ¿no? Cuando ya llevas varias capas, pues ya no puedes ver que la sostenía, ¿verdad? ¿Sí? Y si ven, tiene la capacidad de que si entre la roca que están usando es de gran tamaño, quiere decir que hay una porosidad muy alta aquí, de tal forma que sí hay una entrada para hacia donde va a estar la salida de gas. ¿Sí? Hay unos rellenos sanitarios que son aún más avanzados que en lugar de que salgan aquí los gases, ponen un sistema de recolección de los gases y puedes hacer lo que hacían las plantas de tratamiento de aguas residuales. Puedes reutilizar esos gases, ya que en su mayoría es metano y como sabemos que el metano es de alto efecto para el efecto invernadero, entonces lo ponemos a reaccionar y lo convertimos a CO2, que también es para efecto invernadero, pero tiene menor efecto. Ya lo conocimos, ¿verdad? Y, pero en el proceso se puede aprovechar el poder calorífico, para esto menos una P, poder calorífico, y puedes generar energía eléctrica aprovechando de la quema del metano. ¿Sí? Pues bueno, es un subproceso que te puede ayudar en la propia gestión del relleno sanitario, o sea, cómo administras el relleno y cómo sigues apoyando al medio ambiente. ¿Sí? Entonces, el relleno sanitario lo manejamos a través de la norma oficial mexicana 083 de Semarnat del 2003. Y ojo, ahorita les voy a mostrar cerrando las diapositivas. Hay un proyecto de actualización, está publicado en el Diario Oficial de la Federación al 10 de mayo del 2021, o sea, de este año, que nos hace unas aclaraciones, hay unos cambios en las cantidades de acuerdo a ver quiénes sí deben de tener relleno sanitario y las capacidades que puede tener el propio relleno. Entonces, es bueno primero, por eso yo ya les publiqué desde la semana anterior la norma 083 del 2003 y ya a partir de ahora leerán también su actualización y pues para que vean ahí los cambios que tiene la misma, ¿no? Entonces, esta norma nos habla de selección del sitio, o sea, ¿dónde debe estar un relleno sanitario? El diseño que debe tener el propio sitio, la construcción del mismo, la operación, cómo vas a operarlo, el monitoreo que debes de tener y el cierre, la clausura. O sea, todo viene en la norma 083.
Obviamente no te dicen ahí dentro de la operación que tú tienes que programar tu horario de esta forma. No, 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 porque esos ya son, esto se administra como una empresa igual, ¿sí? Tienes que tener personal encargado del relleno sanitario. Obviamente hay distintos tipos de relleno sanitario y en eso consiste la tarea que van a hacer ustedes para entrega, tu última tarea, donde van a ver que hay mecanizados, semimecanizados, o sea, que dependiendo del tamaño, cómo se tiene que administrar, etcétera. Si estuviéramos en presencial, yo los llevo de visita. Si ustedes ven en el manual de prácticas, en el manual de prácticas viene, dentro de las visitas, es visitar un relleno sanitario. Pero la situación de la pandemia no lo permite en este momento. Entonces, pues ahí tienen que verlo en fotografías, videos, etcétera. Digo, ir a visitarlo. Cuando llegas y ves que no es gran cosa, porque lo único que ves es esto, arena, y si te va bien, te toca que llegue un camión de basura y vacíe. Pues no se ve nada, wow, ¿no? O sea, pues qué. Pero lo más que puedes ver es donde está la maquinaria pesada aplastando o distribuyendo, que es a través de un trascabo, una motoconformadora donde puedes distribuir, ¿no? Pues agarras con la cucharita y distribuyes la basura porque tiene que quedar distribuida en todo el espacio, pues ya les expliqué. Y luego hay que echarle arena, ¿verdad? Tierra, grava, por cada capa. Eh, entonces, digo, no es de, wow, fui al relleno sanitario, sino que te des cuenta las dimensiones, el funcionamiento, que hay personal trabajando ahí, que te digo, es una empresa, relleno sanitario. Y puede ser una empresa privada, o sea, no necesariamente en un municipio tiene que ser del municipio, puede ser precisamente de una empresa externa. Generalmente, y al menos aquí en el estado de nosotros, son así, son por empresas externas quienes lo manejan y pues es en conjunto la recolección, tanto la empresa como los municipios. ¿Sí? Bueno, esto es un diagrama que más o menos algo así, pero más explicado lo que van a hacer en su tarea y es dibujada. Em, Vean ustedes dentro del relleno y tenemos para la expulsión de gases, lo que les decía, pues tenemos las chimeneas estas, que van a través de todo el relleno sanitario, ¿sí? Tenemos las celdas o módulos, que es donde está dividido cada área, o sea, como les decía, es un espacio, es una línea de basura, así lo voy a llamar porque, pero bueno, son una línea de residuos, y luego llevamos la otra línea, después de compactarse, lleva la otra línea de arena, era así. Tenemos la extracción de líquidos, que es de los lixiviados, eso se ha comentado, los lixiviados, hay que extraerlos y generalmente, como les digo, los tenemos a través de un sistema de tuberías y se ponen por un ladito de donde está el relleno sanitario, por uno o varios lados. ¿Sí? Luego, bueno, aquí ustedes ven cuando está llegando a vaciar el camión de basura y luego aquí tienes la maquinaria pesada que se va a encargar de distribuirlo en los módulos o celdas del mismo. Y como les expliqué con las diapositivas, con la diapositiva anterior, debe esto tener una impermeabilización. Aquí ven, y está precisamente, si está pintado en el color negro, la geomembrana. Geomembrana que evita la filtración del relleno y aún así debe existir para cuidado y protección de la capa freática, o sea, el manto freático, el manto acuífero, pues debe existir pozos de control para tomar muestras.
y asegurarnos de que no existen ninguna filtración, que no hay nada que vaya a hacerle daño al manto acuífero, ¿sí? De si llegara a existir algún problema, pues primero por ley tendría que cerrar el relleno sanitario y después investigar muy bien de dónde proviene y hacer las excavaciones necesarias y sellar los espacios, ¿verdad? Pero por eso es que se tiene que tener mucho cuidado al construirlos para que se construyan bien, ¿verdad? Y por supuesto, si está alejado de un manto acuífero, mejor. Por eso, dentro de la construcción, primero la selección del sitio. Es esencial la selección, ¿sí? Aquí tienen lo mismo, la misma fotografía, pero pues con fotografías más amplias para que se observe, por ejemplo, la impermeabilización. Este, ¿Qué más? Acá ven igual la propia cobertura del mismo, ven como que si fuera una serie de lodos, pero lo que es em, lo que se va a poner encima de la basura. Y aquí yo dejé esta diapositiva y le puse documentos y puntos suspensivos para recordarles, ¿no? Como recordatorio. Tanto en la semana anterior, dentro de lo que está en los módulos de la semana 15 y la semana 16, ustedes tienen una serie de documentos que deben leerlos, porque ¿de quién es responsabilidad el conocimiento? De cada uno de nosotros, o sea, de cada individuo. De nada sirve que yo como su maestra lo conozca si ustedes no quieren conocerlo. Entonces, ahí está, pero además por eso están trabajando en un ensayo y por eso van a trabajar en este dibujo. Ahí tiene incluso, hay una rúbrica pues para ambos. El ensayo te dice ahí cómo están divididos los puntos y también te lo dice el dibujo. ¿Qué les voy a compartir ahora? El proyecto de norma. Bajé la publicación, aquí está, es un PDF. Bajé la publicación, la verdad, de lo que pasa en este día. A partir de la página 315. O sea, ¿qué publicación es esta? Al 10 de mayo hay más cosas que publicó el diario oficial. Entonces, es un compendio, viene al principio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene que ver con los pasaportes y después viene una aclaración ahí de Hacienda y luego ya viene esto y después vienen otras cosas. Pero yo mejor les publiqué a ustedes dentro del módulo de la semana, les publiqué lo que viene en esta otra página. A ver, vamos a ver. Aquí está. Y en esta página lo que van a encontrar, o sea, les di la liga directa, esperemos que no cambie. La publicación única del proyecto de norma. Esta es la norma, como ven, 083, semana 2003, y nos menciona los cambios, cambios esenciales, por ejemplo, aquí, em, no sé, ustedes deben de estar viendo el explorador que yo estoy viendo, según yo se los compartí. Pues aquí, por ejemplo, especifica el esfuerzo de tensión, lo que se puede poner sobre la geomembrana. Incorpora concepto de barreras alternativas, considera la posibilidad de ingreso de lodos de cualquier origen, porque de hecho ya es una práctica, de hecho se incluyen lodos de las propias plantas de tratamientos de aguas residuales. Si ya no le vas a dar un uso a los lodos, pues van y terminan en relleno sanitario y se utilizan bien, pues es como parte de los módulos. Después del módulo o celda de basura, pones de los lodos que vienen de las plantas de tratamiento de agua residual. Em, Deben cumplir con los estudios, todos. Especifica características en monitoreos de biogás, lixiviados y acuíferos, etcétera. Y te habla un poquito más aquí como las composiciones del biogás.
que debe de tener. O sea, todo esto es lo que le agregaron a la norma. Yo supongo, porque ya se las publicamos la semana pasada, la 083, se las volvimos a agregar en el módulo de esta semana, que pues ya la leyeron, yo supongo. Ujú. Y menciona, aquí lo leí, nos menciona capacidades. Creo que pues debe ser un poquito más adelante. El objetivo, como toda norma, campo de aplicación y normas de referencia. Incluso tiene la norma 052, que es para residuos peligrosos, se los mencioné y que debieron aprendérselo. ¿Sí? Todas las definiciones que vienen en todas estas normas. Y este cambio sí va con categorías de los sitios para la disposición final. Antes hablaba aquí de menor a 10 toneladas por día y ahora le subieron aquí en esta actualización, la actualización que le dan a la norma. Ahora lo marcaron menor a 50. Hicieron diferente la clasificación, incluyeron a más espacios en esta categoría. Y pues obviamente si movieron esta primera, subieron estas y la clasificación A sube a, antes era hasta 100 toneladas por día y ahora la subieron a 500 o más. ¿Por qué? Porque tenemos más población. Desgraciadamente eso sigue creciendo. Digo desgraciadamente desde el punto de vista de un relleno sanitario, o sea, porque entonces ahora hay que clasificarlos por más grandes, ¿sí? Esto es un cambio que viene claro en la norma. Entonces, hay otras tablas también más marcadas aquí para estudios y análisis. Me parece que esta es similar. Aquí esta es la aclaración que hace esta página, que pues no se ven tan bien esto, ¿verdad? No salen completas las tablas. Sin embargo, por eso existe la opción de bajar el documento, uno puede bajarlo. Nada más les aclaro, pues viene a partir de la página 300. No les quiero subir yo ese documento porque trae todo lo de las otras secretarías, entonces me parece que va a ser muy confuso para ustedes. Por eso mejor como idea general, véanlo aquí de la página. En caso de la impermeabilización, ¿cómo debe cumplirse las especificaciones? Espesor promedio, esfuerzo de tensión, esto es sobre la geomembrana, tiempo de inducción oxidativa, etcétera. Sí es muy específica la norma 083, como veíamos ahorita, de todas las especificaciones que debe de tener el relleno sanitario. Sistemas para manejo, estructuras, y aquí está en la clasificación la vimos arriba, la D vimos que de 500 toneladas por día. Esto es para las grandes urbes, estas son las intermedias, y esto pues de 50 toneladas por día, o menos. O sea, cualquiera de nuestras poblaciones realmente entra en esto. La verdad es que sí, nosotros andamos con promedios diarios deben de ser unas 3, 4 o 5 toneladas diarias, ¿no? Entonces, sí estamos obligados. O sea, aquí dice de 50 toneladas o menos. ¿Qué te dice entonces la norma? Que todos debemos de tener, ¿sí? La diferencia está con el volumen y cómo se va a manejar, porque, como les digo, hay mecanizados y semimecanizados. Y a esto se refiere a si todo es con manejo de maquinaria pesada o si puedes tener en medio personas físicamente con palas. O sea, si es relativamente chiquillo, puedes distribuir con ambas cosas. O sea, puedes tener personas y maquinaria pesada a su vez. Obviamente la maquinaria pesada la vas a necesitar para la compactación. ¿Sí? Esa no te la quitas de encima. ¿Sí? Y aquí pues hace referencia al manejo de biogás.
esta otra tabla para la compactación inicial de los residuos, kilogramos por cada metro cúbico, o sea, cómo debe de estar contenido, cuánta basura debes de tener para que te aguante tu suelo también, ¿no? Por eso es que te habla del grosor de la membrana, del tipo de cómo tienes que sellar el suelo y pues cuánto peso le puedes meter por cada módulo. Y a eso se refiere aquí, ¿no? Que puedes tener, qué tipo de compactación, cuántos, ¿sí? Cuántos kilogramos por cada metro cúbico. Fíjense, deben de contar todos con caseta de vigilancia y control de acceso, báscula para registro del ingreso de residuos, instalaciones y servicios para mantenimiento. Deben, como tienen personal, debe de haber servicio médico con primeros auxilios y todos los trabajadores deben tener su equipo de protección personal. Debe haber, pues, para ellos agua potable, drenaje, o sistema para captar las aguas residuales, deben tener electricidad, oficinas, como les digo, un relleno sanitario es como una empresa, completito, ¿sí? Los sitios de exposición final podrán contar, dice, con obras complementarias. Yo les hablaba de las estaciones de transferencia. Hay ciudades que tienen el relleno sanitario y junto a él tiene la estación de transferencia, o sea, no está en otro lugar, en el intermedio, ¿no? Sino que ahí mismo, pero primero llega a la estación de transferencia donde se separan los residuos valorizables y luego pues ya tienes la otra área de los residuos. Se aconseja que tengan viveros, esto pues no es obligatorio, aquí te lo dice bien, previo análisis de factibilidad, para que tengas también un apoyo constante, no solamente que estés guardando bien los residuos, sino que estés beneficiando a tu alrededor. Podría tenerse una planta de generación eléctrica, ya se los platiqué ahorita. Talleres, o sea, tienes que tener espacio, sería lo mejor, ¿no? Para los mantenimientos de la maquinaria y equipo. Una estación meteorológica es importante que no, puede ser tan sencillo como un pequeño aparato, o sea, que tengas un instrumento de medición de tu situación climática, podría ser suficiente, ¿no? Por eso es otra vez, pues previo análisis de la factibilidad que tanto puedes tú tener. Laboratorio de análisis de preferencia, ¿no? Sistema de tratamiento de lixiviados, cortina arbórea en la franja de amortiguamiento, o sea, porque tú quitaste todo esto, todo el espacio ese que cubre un relleno sanitario, no hay vegetación, pues por eso es que si se aconseja, se pide pues, que tengas una cortina de árboles, o sea, árboles alrededor, ¿sí? Área de espera, carriles de incorporación y desaceleración de vialidades, pues todo lo que tiene que ver con la seguridad. Eh, requisitos mínimos, compactación mínima de 250 kilogramos por metro cúbico, características operativas, mecanismos de control de personal, vehículos, residuos, materiales, programas de control de calidad, mantenimiento, monitoreo. Se fijan, todo es como administrarías igual una empresa. Y esto te lo dice la ley. Está muy padre, muy completa la norma 083. Y pues, etcétera. Ya ahí está, y se las dejamos para que ustedes den una revisión de este documento. Y como ya les platicaba, pues que van a trabajar ustedes con ando acá en la plataforma para mostrarles pues su tarea, nada más que estoy recorriendo la plataforma, voy a llegar a las semanas 15 y 16 para mostrárselas de nuevo. Esto es algo donde se tienen que mover ustedes en los módulos, ¿verdad? Pues aquí vamos, les muestro la plataforma. Ahorita ya la van a poder ver. Y
si ya la pueden ver, pues ya les puedo comentar. En la semana 15 estaba ya estas notas, ahí estaba el PowerPoint. Pero lo más importante era acá las lecturas donde se habla de la situación del medio ambiente en México conforme a los residuos. Construcción de rellenos sanitarios, es un artículo. Luego que dice en un foro internacional Semarnat sobre la valorización de residuos. ¿Cómo está la gestión de residuos en México? El Programa Nacional de Residuos para Prevención y Gestión de Residuos. Programa estatal, o sea, esto es para el estado de Sonora. La norma 083 de Semarnat 2003. Todo esto ya lo tenían disponible. Han sido ricos y no lo sabían. Leyes de suelos es el documento que les mencionaba ahorita, donde viene un listado de las leyes. Y tenían pues este trabajo donde están haciendo el ensayo, ¿verdad? Este ensayo viene claro aquí donde les indica que, aquí donde les digo que tienen su rúbrica, los puntos distribuidos, les dice claramente que no es copiar, pegar algo, Les recuerda aquí lo que es un ensayo, tiene 2 notas. Esto, tienes la nota 2 de las citas, si no sabes aún cómo hacerlas, pues te dice, pues vea aprendiendo, investiga, o sea, no quieras que, porque no las puse bien, pues ya salió todo bien. Y lo que tenemos ahora, repito, porque así repito, puse otra vez las diapositivas, son las mismas que aparecen en la semana 15. Yo esperaba que le hubieran dado una consulta. La norma 083 y su actualización. Estaría bien que vean de ambas. Y tienen aquí esta tarea que se abrió hoy, que es un dibujo. Tiene su rúbrica, como les explicaba, ahí está su rúbrica, aparece ahí abajo, de cómo se va a calificar esto. Se les pide que sean creativos, que lean más sobre los rellenos sanitarios, su conocimiento. Les digo que hay de diferentes tipos, hay clasificaciones. Entonces hay que hacer el dibujo de acuerdo a esas clasificaciones y partes que debe tener, pero además de haberlo dibujado y que sí tenga los nombres, así como viene en el dibujo que les presenté yo, pero no, porque luego tienen que poner un texto explicativo y que sea de manera formal. O sea, no es de que, es que yo creo que esto es, no, o sea, y denle orden a ese texto. Y dice dibujo y no es un dibujo electrónico, es a su manita. Y si les dice aquí, deberán darle la importancia como un reporte, se les va a ir a clasificación ahí para que cuente puntos en conocimientos. Si hicieron varias hojas, pues son varias fotos, se entregará como evidencia, pero se pide que hagan un solo archivo. O sea, no me llenen de 20 fotos o 3 fotos o 2 fotos, un solo archivo. O sea, pónganlo en un PDF, pues. Y aquí les pongo entre mayúscula esto, ¿no? Estilo póster para que vean cómo lo van a acoplar. ¿Sí? Y es prácticamente eso es todo. Que vamos de la próxima semana. Vamos a hacer una recapitulación después de que ya terminaron de leer, entregaron su ensayo, entregan su dibujo. Y nada más recapitulamos lo que estudiamos para esta unidad y cerramos. Entonces, estamos listos para terminar el semestre. Si tienen alguna duda, coméntenla ahora. Si no, empiezo igual, el tome de lista, ya se la saben, no es un presente, es un comentario que incluya lo que estudiamos el día de hoy. Y pues a partir de la semana anterior. Pues, nada más y me despido yo por aquí. Que tengan una muy buena semana. No hay